Hoy nos toca una charla con mucho corazón. Y no solo porque la ponente lo sabe prácticamente todo de ese órgano que marca como ninguno el latido vital. La doctora Marisa Crespo es de Centrones, un pueblo de la tierra del buen pan, de Cea. Es una de las ourensanas por el mundo, y nunca mejor dicho, porque va de aeropuerto en aeropuerto, reclamada por los foros más prestigiosos en todo lo que tiene que ver con el cuidado del corazón. La doctora estudió medicina en Santiago e hizo la especialidad en la Clínica Puerta del Hierro de Madrid, precisamente en un momento en que ese centro era el de mayor experiencia en trasplante cardíaco. Aquello seguro que dirigió un poco por dónde iban a ir los tiros de su carrera, que hoy la sitúan entre las más acreditadas especialistas. Llegó a Coruña al CHUAC en el año 93 y desde entonces ha sido una parte muy activa en todos los grandes programas llevados a cabo en su especialidad. El último, muy reciente, ha sido la colocación del primer corazón artificial de Galicia. Ella misma ha dicho en alguna ocasión que le gusta tanto su trabajo que no lo diferencia de su vida. Es incansable y su continua preocupación y formación la ha llevado a ocupar puestos muy relevantes, ya no solo en entidades científicas de España, donde ha sido la presidenta de la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, sino también a nivel internacional. Ha formado parte, entre otras muchas cosas, de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco y Pulmonar, y en la actualidad es directiva de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, además de miembro de la Junta de la Sociedad Española de Trasplantes. En nuestro hospital es la responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y estoy segura de que se conoce por su nombre de pila a los trasplantados de corazón, a los que sigue. Su currículum, incluso el más abreviado, es extensísimo y en él caben más de 150 publicaciones en revistas indexadas de alto impacto, además de 2 proyectos de especial significado. Marisa Crespo no solo es la directora del Registro Español de Tumores Post-Trasplante, sino también del Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, en el que participan más de 30 países. Podríamos estar aquí hasta mañana hablando de los premios y reconocimientos que ha merecido su labor, siempre discreta y alejada de protagonismos. Prefiero contarles que, además de saber mucho del corazón, pone todo el suyo en un trato afable con quienes sufren. Esta tarde la doctora viene aquí para hablarnos de una enfermedad que causa solo cada día 100 muertes en España. Siempre dice que, además de intentar prevenirlo, es posible retrasar el avance de ese desgaste o ese cansancio del corazón. Ella conoce las claves para conseguirlo. Muchas gracias, Marisa, por compartirlo con nosotros. Y ya ven que cambié un poquito el título. El título se llamaba Insuficiencia Cardíaca, pero yo le he añadido Vivir con la insuficiencia cardíaca, porque es algo que es importante, es grave, pero que tiene muchos recursos de tratamiento y con lo cual hay mucha gente que vive con ello. Mi madre tiene insuficiencia cardíaca y está viva y está viviendo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues seguro que ya lo saben que en todos los sitios y en todos los medios de comunicación aparece que la insuficiencia cardíaca le llaman la epidemia del siglo XXI, porque más de 26 millones de personas en el mundo sufren de la insuficiencia cardíaca, es la causa más frecuente de hospitalizaciones en mayores de 65 años, es con mucha frecuencia algo que acompaña a otras enfermedades, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene osteoporosis y tiene insuficiencia cardíaca. La prevalencia es creciente y es creciente porque aumenta con la edad y eso también es fruto de algo positivo. Vivimos más y hay enfermedades del corazón por las que antes uno no sobrevivía y ahora sobrevive a estos pequeños daños en el corazón, con lo cual eso hace que a la larga pues el corazón no funcione igual y que pueda aumentar la insuficiencia cardíaca. Es grave porque a veces en situaciones muy avanzadas puede ser más mortal que muchos cánceres y además porque el que la sufre tiene dificultad en la vida diaria, tiene fatiga y le impide que haga una vida normal y también lo que lleva consigo es que los cuidadores que tienen que estar muy pendientes del paciente también, no obstante, empeora la vida y la calidad de vida de los pacientes y cuidadores. Pues la definición de los libros es la incapacidad del corazón para bombear sangre en cantidad suficiente que pueda abastecer las necesidades del cuerpo. Y cuando yo hace unos años, no sé si te acordarás, le dije a Rosa en una entrevista, le dije esta definición, ella me dice, Marisa, pero eso es como si el corazón se cansa. Y le dije yo, nunca mejor dicho, me encanta esta definición. No es que el corazón falle, porque a veces se le da ese nombre, es que el corazón se cansa. Y es eso, yo creo que es algo fácil de entender y que hace que el corazón, por la causa que sea, no es capaz de enviar sangre con la suficiente potencia
y entonces la manda con menos potencia. Y hay muchas cosas que el organismo hace a veces para que se adecúe. A veces si uno se cansa con esfuerzos muy grandes, pues a veces lo que hace es, pues camina más lentamente, pero para compensar lo que el corazón no puede hacer. Por una parte, que cuando el corazón no bombea hacia adelante, pues va acumulando la sangre en los órganos que tiene antes. Pues, por ejemplo, si el corazón no bombea hacia adelante, va acumulando líquido en el pulmón, va acumulando el líquido, si el corazón derecho no bombea sangre, va acumulando el líquido en otros órganos, como el hígado, en las piernas, etc. Y esto es lo que le causa al paciente lo que llamamos disnea. Disnea es la definición de cuando decimos sensación de falta de aire. Pues eso, ahogo, sensación de que no podemos llenar bien los pulmones. Y lo segundo, cuando se encharcan las piernas y cuando el hígado aumenta el líquido en el hígado, pues esto también produce edema con los pies que se hinchan. Y estos son, la mitad de los síntomas se deben a esto. Y la otra mitad, pues es a que la sangre del corazón sale en menos cantidad, con lo cual llega en menos cantidad a los tejidos. Entonces, por eso lo que hay es cansancio extremo, la tensión está baja. No hay ganas de comer, ¿por qué? Porque si la sangre no llega al intestino, pues el intestino no absorbe los alimentos, entonces es un círculo vicioso y uno se desnutre. Entonces, recuerden, siempre son los síntomas mezcla de las dos cosas más importantes que pasa en insuficiencia cardíaca. Que la sangre, al no ir hacia adelante, se cansa más uno, y segundo, que la sangre queda retenida en las cavidades anteriores, que es la que produce acumulación de líquido en el pulmón, en el hígado, en las piernas, etc. Y otra cosa además que sucede, y es que el organismo funciona pues, con un mecanismo perfecto para que todo funcione bien. ¿Y qué ocurre? El corazón y el riñón, otro órgano importante. El riñón es el órgano que elimina los líquidos, es decir, lo que bebemos, lo utilizamos y lo que sobra se elimina. Y eso tiene que ser pues, estable, que uno no acumule líquidos. Pero ¿qué ocurre cuando el corazón bombea menos sangre? El riñón es un órgano muy inteligente y cuando detecta que al riñón le llega menos sangre, está interpretando, pues a lo mejor que hay una hemorragia y que, porque llega poca sangre al riñón, pues que hay una hemorragia y que entonces lo que hay que hacer es impedir que se eliminen líquidos, porque siempre lo que hay que tener es que el sistema cardiocirculatorio, los vasos sanguíneos estén siempre llenos de líquido. Imagínense las cañerías. Si a un nivel de una cañería se detecta que le llega poco líquido, lo mejor es no eliminar nada y evitar que se pierda líquido. Y eso a la larga lo que hace es que se retiene líquido. Pero se retiene líquido y esto es una medida un poco de urgencia para que en ese momento que haya más líquido en la sangre. Pero esto al final lo que va es llevar que el corazón, que ya está debilitado, retenga líquido y tenga que trabajar todavía con mucha mayor sobrecarga. Y un corazón que está cansado, si tiene que manejar, imagínense una bomba cansada, si encima tiene que manejar más líquidos, pues todavía se cansa más. Y al final este es un mecanismo que le llamamos círculo vicioso, porque cuanto más se retiene, más el corazón se cansa, y más el corazón se cansa, menos líquido sale, porque el corazón está cada vez más cansado, y es un círculo vicioso. Cualquier enfermedad que dañe el corazón, pues puede ocasionar la insuficiencia cardíaca. Y recuerden en el corazón todo lo que habíamos visto que había. Bueno, pues hay arterias coronarias, y esta es la causa más importante. Las arterias coronarias que son las que llevaban la sangre al corazón. Si hay una obstrucción en una arteria coronaria, eso produce un infarto. Y si hay una estrechez en una arteria coronaria, eso puede producir angina, lo que llamamos angina, o falta de riego sanguíneo al corazón. Con lo cual, la primera causa, la más importante casi de que hay insuficiencia cardíaca, es que existan infartos. La segunda, que haya alteraciones en las válvulas, porque si una válvula no funciona bien, la sangre no circula bien. Otra causa es lo que llamamos miocardiopatías. ¿Y qué es esto? Pues esto es cuando la enfermedad está en el músculo. Que el músculo, que no es un problema de válvulas ni de coronarias, que es el músculo, la pared muscular en sí, la que se daña. Y generalmente son enfermedades de causa desconocida. Luego también hay lo que se llaman cardiopatías congénitas. ¿Y esto qué es? Esto es cuando alguien nace con una alteración de nacimiento y que hoy, pues por suerte, cada vez hay más adelantos y más tratamientos para niños que nacen con problemas congénitos, pero a veces a la larga se arreglan, pero no del todo, y a la larga pueden producir que el corazón no funcione al 100%, y esto es una cardiopatía congénita. Y finalmente, también una causa muy frecuente es la taquicardia. La taquicardia son los latidos a los que va el corazón. Lo normal es que el corazón esté entre 60 y 80 latidos y 100 latidos por minuto, y lo normal es tener entre 60 y 80, eso es lo que
porque se considera más habitual. Pero si alguien va a 150, imagínense un corazón que en vez de ir al día a 50 latidos por minuto, que va todo el tiempo a 150. El corazón se desgasta. Y esto pues, puede originar una forma de insuficiencia cardíaca que se llama así, taquicardia, miopatía. Miopatía de músculo y taquicardia que se produce por la taquicardia. Con lo cual, parece un nombre muy raro, es un nombre muy sencillo de entender. Imagínense que estos son las arterias del corazón. Aquí estaba la aorta y de aquí salen las arterias del corazón. Bueno, pues las arterias son como las cañerías, tienen que ser tubos limpios. Pues si en vez de ser un tubo limpio, es una obstrucción, vean como si fuese una cañería. Todo esto es arteriosclerosis. Si esto va creciendo, llega un momento en que se obstruye del todo el tubo, como este caso. Si esto se obstruye, todo el tejido del corazón que queda dependiente de este vaso sanguíneo se daña. Y vean que si la obstrucción está a este nivel, el infarto será este, que es la muerte de esta parte del corazón. Ahora bien, si el infarto está aquí, el tamaño es más grande. Por eso es muy importante saber que no todos los infartos son iguales. Cada infarto es diferente y depende de la extensión de músculo del corazón que se ha dañado. Hay infartos tan pequeños que a veces uno ni se entera que los tiene. Y hay infartos que a veces pues no permiten que se sobreviva. Así de claro, si uno tiene un infarto y la obstrucción es al mismo tiempo aquí y aquí, pues esto no da tiempo de llegar al hospital. Digamos, no significa tener insuficiencia cardíaca sí o no, no significa eso, sino entenderla como algo que es progresivo, que es evolutivo y que además puede ser prevenible. Algo así como lo que sucedió con las enfermedades del cáncer. En el cáncer saben que a veces se dice, pues, factor de riesgo, pues imagínense, el tabaco, factor de riesgo de cáncer de pulmón. Segundo, que exista una mínima lesión que solo se encuentra si alguien le hace una radiografía, pero que el paciente no nota nada. Imagínense que le van a hacer un estudio para operarle de algo, un preoperatorio, y que le dicen, apareció una mancha en el pulmón. Pues yo no notaba nada, pero bueno, está ahí la mancha. Entonces, eso sería el estadio siguiente. Ya el tercer estadio, imaginaos, ahora he puesto el ejemplo del cáncer de pulmón, el tercer estadio sería cuando alguien tiene tos y cansancio, y ya tiene un cáncer pero con tos. Y ya la última es que es una situación en el pulmón en el que ya necesita o cirugía o necesita tratamiento con quimioterapia, etc. Entonces, entendiendo la insuficiencia cardíaca como se ha hecho para el cáncer, ha sido algo muy importante. Y esto es algo que les digo, esta clasificación apareció en el año 2001. Yo cuando hice la carrera, esta clasificación no la teníamos. Y esta a mí me encanta, porque nos ayuda a decir que nada sucede por casualidad, sino que conociendo qué factores de riesgo pueden llevar al final a tener una insuficiencia cardíaca, tenemos la oportunidad de modificarlos. Entonces, así, la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca pues dice, estadio A. Estadio A es cuando existe riesgo, pero nada más. El paciente no nota nada. Pero sí que existen condiciones que de estar presentes y no controlándose llevan a que el corazón se dañe. Luego veremos cuáles son. El estadio B es cuando hay ya una alteración en la estructura del corazón, aunque el paciente no note nada. Y es, por ejemplo, alguien va a operarse de algo. Le dicen, hágase un estudio preoperatorio. Entonces le dicen, pues en el electrocardiograma aparece que el corazón tiene una alteración que se llama bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, o que tiene una extrasístole ventricular. Pues yo no notaba nada, ya, pero el haber detectado eso en un electrocardiograma, a veces uno tiene que hacer más pruebas y a veces se detectan que a veces se podría tener un daño en el corazón, una válvula mal, que el corazón esté un poco dilatado, que se contraiga menos, y que aunque no se note nada, ya hay algo. Eso se llama estadio B. Ya el estadio C es cuando existen todos los síntomas y cuando alguien se cansa o retiene líquidos, los síntomas que hemos comentado antes. Y es ya cuando digamos que es paciente en el cual hay síntomas y que suele ser cuando acude por primera vez al médico. Y ya llamamos insuficiencia cardíaca estadio D cuando decimos refractaria, porque ya es cuando tiene síntomas importantes a pesar de todos los tratamientos habituales. Es decir, a pesar de la cirugía, a pesar de las pastillas, que hay muchas, a pesar de veces marcapasos que se pueden poner para mejorar el corazón y que en ese caso lo que necesita es un tratamiento muy especial, que puede ser un trasplante o un corazón artificial. Cada vez hay más tratamientos. Primero porque sabemos cuáles son los factores de riesgo y sabemos que si los controlamos, cuanto más los controlemos, menos producirán las enfermedades del corazón. Segundo, que sabemos que hay muchas causas y que tratando en cada paciente la causa puede evitar que se progrese a llegar a la insuficiencia cardíaca.
E incluso cuando la insuficiencia cardíaca se ha manifestado, pues hay mucho tratamiento que trata de compensar el corazón, y esa es la frase. Y compensar el corazón, y a veces incluso consigue mejorar la alteración que estaba en el corazón, y en muchos pacientes se puede conseguir que vuelva a la situación de fuerza normal. Y estas son las buenas noticias. Tratando en cada uno de estos estadios, se evita que se pase al estadio siguiente. Y esto es que en los últimos años, en los últimos 20 años, se ha mejorado muchísimo. Aquí están los factores de riesgo. ¿Cuál sería el estadio A? Pues es muy fácil, porque son los factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión, la diabetes, el tabaco, dejarlo, la obesidad, eliminar la obesidad, todo aquello que lleve a la arteriosclerosis, lo que llamamos el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, etc. Luego también importante los cardiotóxicos. El alcohol puede dañar el corazón, frente a lo que a veces se da el mensaje contrario, pero hay algunas enfermedades, como la miocardiopatía dilatada, que el alcohol a veces es muy tóxico y en algunos pacientes especialmente sensibles, que por el alcohol se daña el corazón. La buena noticia de esto es que a veces dejando totalmente el alcohol puede normalizarse el corazón. Por eso insistimos mucho en el tema del alcohol. Y luego también la quimioterapia. La quimioterapia cada vez hay más tratamientos para el cáncer y esos son los quimioterápicos. Por suerte cada vez hay más y muchas enfermedades del cáncer se curan o están en remisión muchos años. Pero una de las complicaciones del tratamiento con quimioterapia es que a veces dañan el corazón, muchos daños dañan el corazón. Pues bien, detectando pronto estas alteraciones se puede evitar que el daño del corazón progrese. El tratamiento es desobstruir la arteria y cuanto antes se desobstruya mejor. Y si esta es la lesión en la arteria, pues las dos grandes vías de tratamiento pues son dos. Una que sin operar, por así decirlo, y es lo que se llama un cateterismo, y que se introduce un catéter con un balón. Fíjense, esta era la obstrucción. Aquí se introduce un catéter, se introduce a través de una arteria, generalmente una arteria del brazo. Al llegar al nivel de la lesión, este catéter se infla y después se desobstruye la arteria y además se le coloca un muelle, que esto se llama stent. Pero el stent es un muelle que se pone para que una vez que se ha dilatado la arteria, pues se disminuya la capacidad de la arteria para obstruirse de nuevo. Y esto es lo que se llama un stent. Cuando esto no es posible por la anatomía de las lesiones de las arterias, la otra solución es lo que se llama un bypass coronario. Y bypass es un puente. Imagínense que hay aquí una lesión en esta arteria, pues se le coloca un puente desde la arteria aorta, se le coloca este puente que salva la obstrucción y sigue llevando sangre al resto del corazón. Y aquí se vio otra lesión en esta arteria, un puente que une la sangre de la arteria aorta a la arteria coronaria después de la obstrucción. Esto es lo que se llama un bypass coronario. Evitar los factores de riesgo, que son el tabaco, el colesterol, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes. Si hay sospecha de infarto, atención rápida, llama al 061 para que en cuanto antes le pongan tratamiento. Y luego tras un infarto, pues lo más importante es evitar tener otro. Claro, porque cuando uno tiene un infarto no está libre de tener el siguiente. Ya ven, un infarto es por una obstrucción de una arteria coronaria, pero arterias tenemos muchas y puede desde volver a obstruirse esta a tener lesiones en otras. Entonces, cuando alguien ha tenido un infarto tiene que cuidarse 1000 veces más para evitar tener otro. ¿Y cómo se cuida uno? Pues con los factores de riesgo, pues el colesterol, la tensión, caminar, el ejercicio físico y además los medicamentos que son necesarios, pues por ejemplo, si alguien tiene un stent, para evitar que en el stent se obstruya de nuevo, con lo cual hay ya medicamentos específicos. Algunos necesitan lo que se llama resincronización del corazón. A veces las dos partes del corazón, la derecha y la izquierda, que como ya les dije tienen que ir en paralelo y tienen que llevarse bien, compenetrarse bien, pues a veces cada una por un lado y se contrae antes una que la otra. Entonces para ello también existe remedio y es que hay unos marcapasos que se llaman marcapasos resincronizadores, que son capaces de estimular. Aquí va el marcapasos, se introduce un cablecito hasta el corazón y se coloca un electrodo aquí y otro electrodo aquí y se contraen los dos corazones a la vez. Cuando la causa de la insuficiencia cardíaca es porque existe una mala sincronía entre la parte derecha y la parte izquierda del corazón, la solución es resincronización cardíaca y es lo que se llama un marcapasos resincronizador. Y a veces hay situaciones del corazón en el que hay riesgo de arritmias graves. Llamamos arritmias graves cuando arritmias que pueden hacer a uno perder el conocimiento.
Y en este sentido hay unos aparatos que se llaman desfibriladores, que son capaces, ante la presencia de una arritmia grave, dar una pequeña descarga eléctrica y hacer que el corazón vuelva a latir de forma normal. Y también algunos pacientes necesitan eso. Y ya finalmente lo que llamamos insuficiencia cardíaca en estadio D, que es la avanzada refractaria, que solo son muy pocos pacientes los que lo necesitan, pero también hay solución. Y una solución es el trasplante cardíaco. En nuestro hospital, por ejemplo, yo les digo que empezamos el programa de trasplante en el año 91 y llevamos hasta la actualidad 702 trasplantes hechos. Y que esto ha supuesto para estos pacientes una excelente oportunidad. Y también existe ahora lo que se llama asistencia mecánica circulatoria, también llamado corazón artificial. Y es que son aparatos que son capaces, fíjense, es una maquinita, que este es el corazón que no bombea bien, por lo que hace es quita la sangre del corazón, lo lleva a esta pequeña bomba, que esta es una bomba, y desde aquí lo manda a la arteria aorta. Entonces, digamos que asiste al corazón. Los medicamentos hay muchos, no se asusten. He puesto aquí porque realmente si ven un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene un montón de pastillas. Pero claro, toman muchas porque son diferente mecanismo de acción y son diferentes dosis para cada fármaco y deben tomarse a un horario correcto para que no se sobrepongan los efectos de unas con las de otras. Muchas de ellas hay que ir aumentándolas poco a poco para que vaya el corazón acostumbrándose a ellas y que a más dosis que se llegue a tolerar, mayor es el beneficio para el corazón. Evidentemente, en esta vida nada hay que no tenga efectos secundarios, pero lo que hay es que controlarlos y ajustar cada dosis de cada medicación a cada paciente. Y sobre todo algo muy importante es que cuando lo que llamamos interacciones, que a veces unas pastillas interfieren con otras. Y entonces, pues hay que tener mucho cuidado de saber cuándo lo que se toma y controlar los efectos secundarios para que unas no interfieran con las otras. Con lo cual es muy importante el tomarlos correctamente. Es decir, si se toman mal, mejor es no tomarlos. Pero si se toman bien, el beneficio es muy importante. ¿Y cuáles son? ¿Por qué se toman? Bueno, pues la primera es, como el corazón en insuficiencia cardíaca retiene líquidos, pues casi de forma universal hay que tomar diuréticos para eliminar esos líquidos que sobran. Luego otras pastillas son en sí mismas para evitar la progresión del daño del corazón. Evidentemente otras van dirigidas a las enfermedades de base, pues si uno tiene la tensión alta, pues antihipertensivos, si alguno tenía falta de riego sanguíneo, tenía angina, tendría que tomar antianginosos, alguien tenía diabetes, antidiabéticos o para el colesterol, y algunas son para el control del ritmo cardíaco. Hemos dicho que el corazón, el ritmo es muy importante, ni muy rápido ni muy lento. Y muchas son a veces para proteger el estómago de todas estas otras pastillas anteriores, con lo cual es muy importante tomarlas bien y saber para lo que son. En la mayor parte de los pacientes, por tanto, el tratamiento se basa en cambiar el estilo de vida y luego tomar bien las pastillas. Importante saber, recordar varios tipos, dosis diferentes para cada paciente. Ningún paciente es igual a otro. Y el control de los efectos secundarios. Y luego, evidentemente, se vive con insuficiencia cardíaca, pero hay que cuidarse. Para el cuidado es muy importante la formación del paciente y cuidador. Entonces nosotros, en nuestra unidad y en nuestro hospital, hacemos mucho esfuerzo en tratar de formar al paciente y de las cosas pequeñas, pero que son importantes, pues como lo de pesarse todos los días, lo del ejercicio físico, no tomar con sal, no beber excesivo, acudir al médico las veces que haga falta, las vacunas, no tomar alcohol, evitar medicamentos que pueden descompensar el corazón. Pues, por ejemplo, muchos medicamentos que se toman para la osteoporosis o para problemas reumatológicos, como los antiinflamatorios no esteroideos, son malos para el corazón, entonces hay que saberlo. Pesarse todos los días. Esto, de hecho, es uno de los trípticos que damos a todos los pacientes de nuestro hospital que tienen insuficiencia cardíaca, para que cuando tengan tiempo ellos o la familia o vecinos puedan leerlo y que es lo mínimo de lo mínimo que hay que saber. Primero, saber que la insuficiencia cardíaca es frecuente, pero que es prevenible y evitable. Este es el mensaje que yo me gustaría transmitirle y que se quedaran con él. Evitar los factores de riesgo, no me canso de insistir en ellos porque están ahí y cuanto más nos cuidemos, pues más el corazón es lo más importante que tenemos, mejor lo cuidaremos. Tratar la enfermedad cardíaca, consultar con el médico ante los síntomas alarma, de disnea, fatiga, retención de líquidos, y que el diagnóstico precoz y tratamiento correcto permiten vivir más y mejor con la insuficiencia cardíaca. Este es nuestro logo de la atención integral de la insuficiencia cardíaca en nuestra área sanitaria, desde la área del corazón, y estos son nuestros puntos fuertes: prevención, diagnóstico precoz, tratamiento correcto, formación de pacientes y familiares, promover el autocuidado. Y muchas gracias por su atención.